para avanzar un poquito en nuestro estudio del ser humano y las causas que lo estresan, lo ponen ansioso y lo deprimen. Antes de avanzar, un corto comercial. El viernes a las 6 de la tarde en el salón, ¿me ayudas? El salón Bergero, Iris Bergero puede ser, de la UNPA, el salón del campus Iris Bergero, va a tener lugar una charla, una presentación que voy a hacer sobre suicidio y prevención. Así que, hecho el comercial, avanzamos entonces con nuestro tema de hoy. Ya nos vamos adentrando un poquito más, las cosas se van poniendo un poquito más interesantes. Y a medida que vayamos avanzando va a ir poniéndose cada vez más interesante. Solamente un breve repaso de lo que vimos ayer, para aquellos que no han estado. Ayer veíamos la imagen o la comparación del ser humano con el piano, ¿se acuerdan? Un piano solo no se puede tocar, ¿sí? Porque está formado por madera, la madera nunca se puede mover. Necesita de un pianista que lo haga tocar, y un pianista solo sin el piano no puede tampoco hacer música. Para que haya música tiene que haber piano y pianista. Del mismo modo, el ser humano necesita del piano y del pianista. Tenemos el piano, que es nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestro físico, y necesitamos que alguien piense, que alguien toque el piano, que alguien haga el proceso de pensamiento que las sustancias físico-químicas no lo pueden hacer. ¿Sí? El carbono, el hidrógeno, las neuronas no pueden pensar, simplemente transmiten la información generada por el pensamiento, del mismo modo como las teclas del piano y las cuerdas transmiten la vibración que genera el pianista. Veíamos entonces, este es un resumen, que tenemos como tres aproximaciones del ser humano, ¿no? Una es la del pensamiento científico, en la cual para la ciencia mayormente el ser humano es cuerpo, no ve mucho más, o sí ve las capacidades cognitivas y demás, pero las entiende como surgiendo a partir del cuerpo, de las neuronas, del elemento físico. Y en la filosofía griega vemos tres componentes, espíritu, alma y cuerpo, como trabajando juntos. Y decíamos que el modelo que más se ajusta a la ley es a la ley de la naturaleza, ya van a ver más, mañana vamos a ver más, es el modelo en el que hay dos elementos interactuando, la mente o espíritu y el cuerpo, y los dos juntos dan al ser humano, del mismo modo que una molécula de agua, en la molécula del agua, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno conforman el agua, que es un elemento distinto de los otros dos. Del mismo modo, el ser humano necesita sus dos componentes. Y veíamos cuál de los dos nos trae el estrés, la depresión y la ansiedad. ¿Nuestro cuerpo físico o nuestro espíritu o mente? ¿Sí? Habíamos visto pruebas de la existencia del espíritu en el ser humano. Esto es un concepto difícil de asimilar muchas veces para algunas personas, no para todas, por eso traje esta filmina. Uno, decíamos, la presencia de necesidades espirituales, y hablábamos de la necesidad de justicia. ¿Recuerdan el caso que habíamos presentado anoche? Necesidad de afecto, de libertad. Son todas elementos que no tienen una fórmula química, por lo tanto no pueden ser necesidad del cuerpo, tienen que ser necesidad del espíritu del hombre. Hay una jerarquía en las necesidades, ¿sí? La mente o el espíritu manda al cuerpo. Del mismo modo, las necesidades de la mente son más importantes que las necesidades físicas. Habíamos puesto el ejemplo de un estudiante que no le interesa
no comer, pasarse la noche sin dormir, con tal de estudiar para aprobar un examen, ¿sí? Habíamos visto que nada en la naturaleza se destruye a sí mismo, ¿sí? Las plantas, que son organismos vivos, jamás se destruyen a sí mismas. Sin embargo, el ser humano tiene conductas autodestructivas. Esto implica que tiene que haber uno que destruya al otro, porque si fuera un solo componente, no hay manera de que se destruya a sí mismo. Y la ley básica de la naturaleza, esto lo dejamos ayer de lado. Hoy no me voy a entrar específicamente en esto, de paso. Si alguien viene siguiendo el programa del volante electrónico o del flyer, hoy voy a hacer una inversión. Hoy voy a tocar el tema que figura el día el día martes, y mañana el tema de hoy. Así que les aviso eso. Ley básica de la naturaleza. Les cuento brevemente qué quiere decir esto para que ya nos vaya sonando. Es una de las leyes de la termodinámica y se los menciono brevemente. Las leyes de la termodinámica, no me acuerdo qué número es, pero básicamente dice que todo lo que funciona requiere energía. ¿Es fácil de entender esto? ¿Puede funcionar esta tablet si yo no lo hubiera cargado en casa? ¿Este micrófono funcionaría si yo no lo tuviera enchufado? Todo lo que funciona, todo elemento que funciona requiere energía. ¿De dónde tiene que venir la energía para que esto funcione, o el ser humano, que es una unidad funcional, funcione? ¿De dónde proviene? ¿De adentro del sistema o de afuera del sistema? Siempre de afuera. Es una ley de la naturaleza, una ley de la termodinámica, que toda energía debe provenir siempre de afuera. ¿Sí? Entonces, para que el cuerpo funcione, tiene que recibir energía de afuera. Para funcionar necesitamos energía de afuera. Y la ley sigue diciendo, ya lo vamos a ver más, que la energía tiene que ser, la energía se puede conservar por un tiempo, pero luego sí o sí tiene que ser entregada o liberada, porque si no destruye el sistema. Y ya mañana vamos a entrar más en esto y vamos a ver cómo se aplica a las relaciones humanas, cómo se aplica al funcionamiento humano. Entonces, la ley de la energía nos dice que de un lado tengo que tomar energía y del otro tengo que dar. Así, del espíritu humano tomo la energía y el cuerpo la recibe. ¿Sí? El cuerpo tiene que tomar de afuera para poder funcionar. Esto se ve bien a nivel de la energía química, como decíamos. Bueno, ya lo vamos a ver en otra filmina. Las necesidades de nuestro cerebro, básicamente 4. Agua, oxígeno, glucosa y vitamina D. Con esos 4 elementos el cerebro funciona fenómeno, no se necesita nada más. Pero nuestra mente o espíritu tiene necesidades muchas mayores en número, muchas más complejas, pero también decíamos que en realidad son todas caras de una sola moneda o de un solo diamante, que es, que habíamos dicho, el amor. El amor es el alimento de la mente o del espíritu del hombre. ¿Saben? Si yo les puedo contar, y les puedo decir sin temor a equivocarme porque lo veo siempre, cada paciente que llega a mi consultorio, y les puedo decir que cada paciente que llega al consultorio de otro médico, si se tomara el trabajo de verlo, llega con un problema de falta de amor. Si nuestra necesidad de amor estuviera correctamente satisfecha, los médicos no tendríamos trabajo. Y los psicólogos sí, tampoco, creo. Ya vamos a ir sobre eso. Así, entonces, el cuerpo, decíamos que hay una jerarquía entre uno y el otro, ¿no? ¿Quién manda y quién obedece? El espíritu manda y el cuerpo obedece, ¿sí? La mano nunca puede, cuando la mente le da la orden, la mano nunca puede decir, no, hoy es feriado, hoy no trabajo. Ayer fue el Día de la Mujer, ¿no? Mi boca pudo haberse negado a decir, no, hoy no voy a hablar porque es el Día de la Mujer. Si la mente da la orden, el cuerpo tiene que obedecer, no le queda otra. Y así, a través de
bueno, ya vamos a ver, de los impulsos eléctricos que genera el espíritu del hombre va gobernando al cuerpo. Todos los sistemas del organismo, el sistema nervioso, el sistema hormonal, el digestivo, la glucosa en sangre, el sistema reproductor, todo está mantenido en su correcto balance por el funcionamiento normal del espíritu o de la mente del hombre. Aquí es donde veíamos, y aquí vemos fácilmente ejemplificada la ley que mencionábamos recién, la ley de la termodinámica. Para que el ser humano funcione necesita dos tipos de energía: la energía química, ¿no?, que la obtenemos de adentro de nosotros o de afuera. De afuera. Alguno puede fabricar sus propias manzanas y tiene ese adentro suyo. No, tenemos que tomar las manzanas de afuera, tenemos que tomar el aire de afuera y lo tomamos y lo incorporamos a nuestro organismo para funcionar bien. Entonces allí puse los alimentos, el estómago los procesa, los divide en pequeñas moléculas que se llaman ATP y allí, o glucosa, y después bueno, hay todo un proceso allí y allí se produce la energía que necesitamos para movernos. Pero todo el proceso de energía química, ¿quién lo activa? Necesita energía eléctrica. ¿Recuerdan la comparación que hacemos con una fábrica? Una fábrica necesita materia prima y energía. Así, cada célula de nuestro organismo es como una fábrica y para fabricar lo que tiene que fabricar necesita materia prima, que sería la energía química, y energía eléctrica, que decíamos proviene de la información que manejamos a nivel de nuestra mente. Bien, nuestro espíritu necesita amor. Yo les decía que si nuestra necesidad de amor no estuviera correctamente satisfecha, no tendríamos gente estresada, ni ansiosa, ni deprimida. ¿Qué es el amor? Es un sentimiento, y este pedacito, estas feminas, vienen a completar la última parte del tema de ayer, que quedó sin ver, que es el recorrido de las emociones. ¿Qué es el amor? ¿Un sentimiento, una emoción o un pensamiento? ¿Puedo ver las manos de los que creen que es un sentimiento? Ay, nada. ¿Okay? ¿Quiénes piensan que es una emoción? ¿Quiénes piensan que es un pensamiento? Bueno, hay muchos que se abstienen. La diferencia entre emoción y sentimiento es una cuestión técnica nada más. En general los usamos como sinónimos en el lenguaje corriente. Técnicamente hablando podríamos decir, sentimiento es todo aquello que se origina, yo digo, del cuello para abajo, ¿sí? Yo siento frío, siento hambre, siento calor, siento dolor, pero emoción es todo lo que se origina del cuello para arriba, es decir, las emociones, ¿sí? Odio, rencor, frustración, alegría, placer, todo lo que se genera del cuello para arriba. Decíamos que las emociones son un elemento físico, porque se sintetizan o se metabolizan del cuello para arriba, ¿sí? Podemos generar emociones con sustancias químicas, pero podemos generar amor con sustancias químicas, podemos fumar un cigarrillo de marihuana y sentir amor, ¿verdad que no? Entonces, a ver si nos entendemos o si yo me hago claro. El amor es un pensamiento, ¿sí? Es un pensamiento que luego se traduce en una emoción muy bonita, pero es en sí mismo un pensamiento, ¿sí? Su efecto es una emoción muy linda, pero es una actividad del espíritu, es un pensamiento. Las emociones son actividades del cuerpo, la amígdala, todos esos núcleos del cerebro que tienen que ver con las emociones. La amígdala es un pequeño órgano del tamaño de una almendra que está por allí, que tiene que ver mucho en el proceso del miedo y demás. Pero el amor es un pensamiento, el miedo también es un pensamiento, luego se traduce en una emoción. Y esto es, ustedes me dirán, pero ¿y de qué me está hablando? Pero esto es vital que lo entendamos. ¿Por qué? Me metí en internet para ver y hay
tanto en internet sobre las emociones y se le pone emocional a todo. La inteligencia emocional, la educación emocional, el manejo de las emociones. Si entendemos correctamente y lo comprendemos, no podemos manejar ni controlar emociones. Es una respuesta química normal y natural. No podemos controlar la emoción. Lo que sí podemos controlar es el pensamiento, ¿sí? Entonces, cuando alguien les hable de control de emociones, espero que de ahora en más piensen que en realidad están hablando de un imposible. Lo único que podemos controlar son los pensamientos. La emoción es una respuesta automática de aquello que he pensado y no hay manera de frenarlo, ¿sí? Esto entonces lo pone de manifiesto. Nuestras emociones tienen una causa. ¿Cuál dijimos que es la causa? ¿O de dónde vienen las emociones? De los pensamientos. Muy bien. Bueno, tienen una consecuencia también. Las consecuencias son las conductas. Actuamos de determinada manera, ¿sí? Y la causa son los pensamientos. Así vamos armando un recorrido, una cadenita de causa y efecto, ¿sí? Por supuesto, todo esto ocurre en cuanto fracciones de segundo. ¿Sí? Yo tengo un pensamiento, tengo una emoción y tomo una determinada acción o conducta en fracciones de segundo. ¿Y de dónde vienen los pensamientos? Por ahí escucho del cerebro, ¿no? El cerebro está compuesto de neuronas que están compuestas por carbono, hidrógeno y nitrógeno. Viene del espíritu, sí señor. ¿Y qué hace el espíritu? ¿Qué necesita el espíritu para formar pensamientos? Sí. A ver si les suena esto, porque ya lo hemos visto. ¿Sí? Necesitamos información para pensar. ¿Alguno se presentó a un examen sin haber estudiado? Y cuando te hacen la pregunta, si la información no está ahí, el pensamiento no sale, ¿no? Hay que haber leído el libro, hay que tener información para que el pensamiento salga, si no, no podemos, bueno, podemos inventar también, hacemos otras conexiones. ¿Han visto? No hay niños aquí presentes, ¿no? La única que veo está dormidita, porque no quiero pincharle el globo a ningún papá o mamá. ¿No hay niños? ¿No? ¿Puedo hablar de los Reyes Magos sin problema? Para que no quitarle la ilusión a ningún niño. ¿Por qué un niño pone los zapatos? ¿Por qué un niño tomaría la conducta de... ¿Por qué un niño va y pone los zapatitos el 5 de enero a la noche? Porque recibió la información. Alguien le dijo, si pones los zapatitos, pasan los Reyes Magos, etcétera, etcétera. El niño lo pensó, con esa información elaboró, hizo todo su pensamiento. ¿Se sintió una emoción o no? Sí, qué emoción más linda, ¿no? Me van a traer regalitos. Fíjense qué sabia el diseño del ser humano, que la emoción viene antes que la conducta. Nos sentimos bien por algo que vamos a hacer antes de hacerlo. O mal, ¿sí? Pero la emoción es incluso anterior a la conducta, es fantástico. ¿Qué pasa cuando viene el primo o el amigo más grande y le dice, pero no seas tonto, si no son los Reyes Magos, son tus padres? ¿Qué pasa con el pensamiento de ese niño? Le crean lo que se llama una disonancia cognitiva. ¿Qué pasa? ¿Qué hace ese niño para decidir? Para pensar. No podemos, nuestra mente está diseñada para no poder procesar informaciones contradictorias, ¿sí? Necesitamos una línea lógica donde no haya contradicción. ¿Cómo hace ese niño? Bueno, sí tiene que elegir, por supuesto. Claro, elige creer más allá de lo que le dijo, porque pasó por mi nieto, que le dijo el mismo. Dice, pero yo elijo creer. Tal cual. Elige creer, tal cual. Pero esa elección de creencia tiene que tener un fundamento, tiene que tener un elemento por el cual puede elegir.
Y ya lo vamos a ver, esto lo dejo picando. Mañana quizás o pasado tal vez retomemos esta situación, ¿sí? Para que veamos qué es lo que falta ahí, cómo hago para decidir si le creo a lo que me dijo mi papá y mi mamá, o si le creo a lo que me dijo mi primo o a lo que me dijo otra persona, ¿sí? Las conductas repetidas llevan a los hábitos y los hábitos a la formación del carácter. Bueno, nos han quedado repetidos. Esto mismo que vimos así en forma secuencial, lo quiero presentar ahora también medianamente rápido, así llegamos a los ejemplos que son los que nos ayudan a entender. Tenemos el espíritu de nombre. De ahora en más, el color rojo simboliza todo lo que es la actividad del espíritu o de la mente, y el color verde todo lo que es actividad del cuerpo, ¿sí? El espíritu está trabajando o interactuando con la corteza cerebral, decíamos la capita más externa del cerebro. Tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Debajo de la corteza del cerebro, de la corteza, tenemos el sistema límbico, que es allí un órgano, un montón de pequeños núcleos que todos tienen nombres distintos. Eso sí que es perderse estudiando. Es fascinante estudiar todo eso, pero lo ponemos así, como sistema límbico, todo lo que está por debajo de esa delgada capita que es la corteza. En la corteza cerebral, vivimos en la corteza cerebral. Nuestra vida transcurre allí. Todo lo que nos pasa, la información de lo que le pasa a la uña del dedo gordo a mi pie llega hasta la corteza. Todo llega a la corteza cerebral y allí se integra la información y llega la información a través de nervios, tractos neuronales que van y vienen, que suben y bajan desde la corteza hacia el sistema límbico, del sistema límbico a todo el resto del organismo y bueno. Allí el sistema límbico está todos los centros que procesan las emociones, ¿sí? Allí está la amígdala que les decía, esa pequeña almendrita que concentra toda la información que debería generarme temor, y se inflama ese lugar cuando tengo miedo, ¿sí? Cuando voy caminando por un día de picnic y de repente entre el pasto veo algo negro largo que está allí en el camino entre los yuyos, la información llega, va y vuelve, se enciende la amígdala y siento temor de que sea una víbora. Y vuelve la información a generarse para mirarla bien, que no tiene cola, que no se mueve. Me tranquilizo porque es una manguera nada más. Sí. ¿Qué pasa cuando estamos pegados de la amígdala? ¿Cómo se responde? No. Estoy hablando de la amígdala cerebral. Hay una en el cerebro. Una es la de la garganta y otra es la del cerebro. La de la garganta no tiene nada que ver con la del cerebro. La interacción de los dos, decíamos, conforma lo que se conoce como el alma. Una persona necesita de las dos cosas. Es la música en el ejemplo del piano y el pianista, ¿no? El espíritu genera los pensamientos. Y a través de decisiones le da a la corteza el impulso eléctrico que necesita para activarse. Cualquier cosa que vamos a hacer, es más, cualquier emoción que sentamos, se activa por un circuito eléctrico. Ese circuito eléctrico empieza con las decisiones que toma nuestro espíritu. ¡Pum! Allí le da el primer empujón. Y luego se transmite de manera maravillosa a lo largo de una cantidad de 100 mil millones de neuronas en el cerebro y después no sé cuántas células más en el resto del organismo. Muy eficiente el sistema. ¿Se imaginan si un golpecito de luz pudiera alumbrar 100 mil millones de casas? ¿Cuánta energía necesitamos para eso? Este entonces sería un modelo funcional de la macroestructura. ¿Se acuerdan que yo les decía? Vamos a ver la macroestructura, no nos vamos a ir a los detallitos, vamos a ver los componentes grandes.
según la ley. La ley nos dice que toda energía tiene que provenir ¿de dónde? De afuera. ¿De dónde proviene la energía que usa mi cerebro para emocionarse o para pensar o para algo? Proviene de las decisiones que se toman por fuera del organismo, siguiendo exactamente la ley de la termodinámica. ¿Sí? Bueno, esto ya lo hemos visto. Decíamos entonces que la energía eléctrica activa la energía química de modo tal que todos los sistemas del organismo están activados. Sistema nervioso, sistema hormonal. Cuando a alguien le sube o le baja la glucosa, ¿quién está mandando la orden para que la glucosa suba o baje? ¿El páncreas? El páncreas hace que la glucosa sube o baje, ¿sí? La insulina y todo esto. ¿Y quién le manda la orden al páncreas? La hipófisis. ¿Y de la hipófisis, quién le manda la orden a la hipófisis? ¿Sí? Viene desde más arriba. Eje córtico, límbico, hipotálamo, ¿sí? Y a la corteza se lo tiene que dar el espiritual. Bien. A ver. Acá hemos tenido una serie de... No sé cómo andamos con el tiempo, medio justito, pero brevemente quizás. ¿Cómo sé qué cosas hace la mente del ser humano? ¿Cómo sé cuáles son las funciones del espíritu? Bueno, activa a todos los órganos, a todos los sistemas, pero además podemos saber lo que hace. Yo les dije, yo nunca vi uno, ni nunca le saqué una radiografía, ni una biopsia, así que no puedo ver cómo hace, pero sí podemos saber cuáles son las funciones de nuestro espíritu, descartando todo aquello que el ser humano es capaz de hacer y que no son funciones de los elementos físico-químicos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, el movimiento. Las plantas son organismos vivos, pero no tienen espíritu. ¿Se mueven las plantas? ¿Saben que sí? Los girasoles se mueven. ¿Los girasoles se mueven o no? ¿Sí? Y las plantas del interior también buscando el sol. Se mueven buscando el sol, crecen. Sin embargo, ¿un girasol puede elegir no girar en torno al sol? No. Tiene el movimiento del girasol es predeterminado, es una reacción química ante determinado estímulo. Recibe la luz del sol, se tiene que mover. No le queda otro. ¿El ser humano se mueve? Alumbren con el sol a un grupo de 5 mujeres y vean qué hacen cada una. Una se va a poner a tomar sol, otra se va a meter adentro porque no lo quiere. Cada uno reacciona de manera distinta, ¿sí? Porque no reacciona, en realidad decide. ¿Sí? Entonces la capacidad de decidir no es de los elementos, es función, no es una capacidad de los elementos físico-químicos, es función de nuestro espíritu. La capacidad de elegir. ¿Eligen las plantas o no? Sí eligen las plantas. Hay plantas carnívoras que seleccionan qué se van a comer, si se van a comer la mosca o el mosquito. Pero lo hacen por elección o lo hacen por condicionamiento, por reacción. Siempre por reacción. El ser humano sí puede elegir si voy a comer una dieta vegetariana, una dieta carnívora o lo que quieres, ¿eh? Las plantas no. Memoria. ¿La memoria es función del espíritu? Sí. Ahora, ¿los elementos físico-químicos tienen memoria? Sí. Las células del sistema inmunológico tienen una memoria, pero es una memoria que la podemos seleccionar y traer, no, ¿sí? Queda registrado, por eso se hacen las vacunas, porque hay una memoria en el sistema inmunológico. Entonces, pero siguen siendo siempre reacciones predeterminadas. Todo lo que sea decisión, responsabilidad, conciencia, moralidad, habilidades cognitivas como juicio, cálculo, abstracción, atención, memoria, todo lo que implica una intencionalidad, todo lo que implica el ejercicio de la voluntad, los sentimientos, las creencias, todas esas son funciones del espíritu del hombre. Jamás lo podrían hacer
las plantas, que son organismos vivos, pero no tienen mente o no tienen espíritu, ¿sí? Los animales sí pueden hacer algunas de estas cosas, no todas, tienen un espíritu un poquito más chiquito que el nuestro, con menos funciones. Se me acabaron. Bueno. Antes de esto, ¿estarían de acuerdo conmigo que una persona feliz no es una persona ni ansiosa, ni estresada, ni depresiva? Depresiva cae de maduro, ¿no? Si estás depresivo no estás feliz. Una persona feliz en general puede que tenga lo que llamamos ansiedad fisiológica, pero no la ansiedad patológica. Una persona ansiosa con ansiedad patológica difícilmente sea feliz. ¿Estarían de acuerdo conmigo que feliz es la persona? Les voy a compartir nuevamente mis definiciones propias, no he ido al diccionario. ¿Estarían de acuerdo con que feliz es la persona que tiene todas sus necesidades satisfechas? Tanto las físicas como las espirituales. No hay dudas, ¿no? Una persona que tiene todas sus necesidades satisfechas no es feliz. Yo es la mejor definición que he encontrado hasta ahora. El problema es dónde están, cómo está la satisfacción, ¿sí? Por eso puse aquí la siguiente filmina, o la siguiente nota aquí dentro de la diapositiva. ¿Quién, cómo y dónde debe satisfacer mis necesidades para que yo pueda estar del otro lado y no esté estresado, no esté ansioso ni deprimido? ¿Sí? Vamos a empezar con quién suple. Vamos a empezar con las necesidades orgánicas, fisiológicas, que son más fáciles de ver. ¿Quién suple mi necesidad de alimento? Y se las voy a hacer más fácil. ¿Yo o alguna otra persona? Bueno, se necesita una interacción, ¿no es cierto? Se necesita que el alimento esté a disposición. En general lo provee la naturaleza, ¿no? Alguien puede que por ahí cocine las manzanas o las lechugas, pero lo tomamos de la naturaleza. Pero ¿quién es en última instancia el responsable de satisfacer la demanda que mi cuerpo tiene de alimentos? Yo mismo, ¿verdad? Yo tengo muchas no, pero algunas pacientes anoréxicas. Las madres les hacen los manjares más exquisitos. Se miran todos los programas de televisión de los chefs argentinos y no sé qué más para presentarle una mesa lo más apetitosa posible. En general son chicas, les pasa también a muchachos, pero son en general chicas jóvenes. Y las chicas no abren la boca y no comen. ¿Sí? Por más que tenga el elemento a disposición, si tú no abres la boca y masticas y tragas, no te sirve de nada tener el elemento a disposición, ¿verdad? Entonces, ¿quién es responsable de satisfacer mis demandas fisiológicas? Yo y solamente yo. Nadie puede comer por mí, nadie puede respirar por mí, nadie puede dormir por mí. ¿Sí? Son todas actividades que cada uno debe hacer. ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién lo tiene que hacer? Cada uno, yo mismo. ¿Cómo lo hacemos? Siempre, porque el diseño del ser humano tiene leyes que lo rigen, siempre lo hacemos de acuerdo a la ley. ¿Sí? Todo aquello, la energía la debo
la debo tomar siempre de afuera. Les decía, nadie fabrica su propia agua ni fabrica sus propios alimentos. Todos hay que tomarlos de fuera y la actividad de cada uno es tomar de esos alimentos y dárselo al cuerpo, ¿sí? Cuando yo corto una manzana estoy tomando el alimento y cuando la mastico y la trago se la estoy dando a mi estómago. Las dos acciones del ser humano, ya lo vamos a ver mañana o pasado, tomar y dar para satisfacer sus necesidades. Tomo de afuera y le doy a mi organismo. Bueno, el dónde es de dónde lo tomo, ¿sí? Lo tomo de afuera y se lo doy al organismo. ¿Qué pasa con la necesidad de amor del ser humano? Vamos a este otro lado, ¿sí? Vamos a las necesidades de la mente o del espíritu del ser humano. ¿Qué pasa con la necesidad de amor? ¿Quién es responsable de satisfacer mi necesidad de amor? Si fuera así, le aseguro que yo me moriría de hambre. En realidad es así, pero si todo el mundo viera lo que usted acaba de decir, ahí yo me moriría de hambre. En realidad usted está en lo correcto. Claro, es fácil verlo después que se los comparé con la parte biológica, ¿no? Pero si yo no les hubiera hecho la comparación con los alimentos, ¿quién me hubieran dicho que es responsable de satisfacer mi necesidad de amor? El primero, la mamá. El segundo, el esposo, o el novio, o los amigos, o los hermanos, o el tío, o el primo, o el jefe, o el gatito, o el perro. ¿O no? ¿Están conmigo? Que el pensamiento colectivo, sin base con las leyes de funcionamiento del ser humano, nos lleva a pensar que otros tienen que suplir mi necesidad de amor. Bien, ¿qué es el amor? ¿Qué habíamos dicho que era el amor? Un pensamiento que genera una emoción muy linda. ¿Puede alguien pensar por mí? Entonces, ¿puede alguien suplir mi necesidad de amor? Es un imposible, es un absurdo. Pero yo les dije, yo me moriría de hambre si la gente no pensara lo contrario. Porque toda persona que entra a un médico tiene un problema de amor porque no sabe que él es el responsable de suplir su propia necesidad de amor. Y mientras lo piensan, tomo agua porque tengo sed. ¿Verdad que suena rarísimo? ¿Vieron la importancia de conocer? Empiezan a entender por qué me detuve ayer tanto y anteayer. La importancia de conocer la estructura del ser humano y las leyes que rigen el funcionamiento de esa estructura. Porque si no tuviéramos la ayuda de las leyes que rigen el funcionamiento del ser humano, yo no serviría para nada en mi consultorio. No podría ayudar a ningún paciente, ayudarle a entender cómo debe actuar para gobernar su propia vida, para suplir su propia necesidad de amor, con lo cual automáticamente va a tener el control sobre sus emociones. ¿Sí? Y en esto no difiere nada. El funcionamiento de la mente o del espíritu del hombre es exactamente igual que el del cuerpo. La ley es la misma, se aplica la misma ley fundamental de la naturaleza, ya lo vamos a ver, donde todo debe provenir de afuera y yo lo tengo que tomar y lo tengo que dar. Así es función del espíritu del hombre tomar del amor de donde quiera que venga y lo tengo que tomar de afuera. Es mi responsabilidad tomarla y se lo doy a la corteza cerebral, que con eso va a generar los impulsos eléctricos. ¿Se acuerdan el esquemita que vimos antes?
Entonces, tanto en los alimentos tenemos que tomar y se lo damos al estómago. Lo mismo pasa con, así debería funcionar nuestra mente, tomar el amor de la provisión que siempre va a estar por fuera de nosotros. De paso, hay toda una corriente psicológica que surgió hace unos años atrás y que está muy en boga, de que el amor está dentro de vos mismo. Tú tienes el propio amor. Das de tu propio amor. Va en contra totalmente de la ley de funcionamiento. Siempre aquello que hace funcionar tiene que estar por fuera. El organismo lo tiene que tomar y lo tiene que dar o liberar. Pero ese es el concepto más difícil de entender. Vamos a quedarnos todavía con este. Pero ya lo van a ir entendiendo. Entonces, función del espíritu del hombre, tomar del amor y darlo. Cuando estoy recordando, es más, los pacientes mismos que vi esta tarde, cuando una, y uso el ejemplo de las mujeres, no se enojen los hombres, cuando viene una joven esposa a decirme todas las cosas malas que está haciendo, o todas las cosas que está haciendo su esposo que no le demuestra amor. Les puedo contar algunas. ¿Les cuento un caso? Y este no fue paciente mío, así que no tengan miedo. No estoy identificando a nadie. Estoy tomando un caso prestado de un colega. Un matrimonio, hacía poquito, hacía como 3 meses, se habían casado. Y la chica llega, el colega que me lo contó era un otorrinolaringólogo. La esposa, la joven esposa, 3 meses de casado, llega a la consulta de otorrinolaringología porque no podía tragar. Hacía 3 días que no podía comer. La revisan, no había nada. Miran la garganta, todo normal. Empiezan a ver la historia de la chica y ella cuenta que hace 3 meses se casó. Primero, el marido no quería ir de luna de miel. ¿Es una necesidad para las mujeres la luna de miel? Las mujeres lo necesitan, los hombres no, ¿verdad? Los hombres no necesitan luna de miel, pero las mujeres sí. Bueno, tanto insistió que finalmente el marido accedió a tener 7 días de luna de miel. Bueno, es mejor que nada. Entonces se fueron a algún lugar bonito, una playa así caribeña, pero el muchacho reserva 3 noches en la playa y las otras 4 en la ciudad, porque en la ciudad es más barato que en la playa el hotel, ¿no? Entonces, bueno, la chica se había preparado, no solo reservó 3 noches junto a la playa y 4 en la ciudad, sino que también, en lugar de reservar 3 comidas al día, reservó solo 2, para que sea más económico. Los hombres son económicos, ¿no? Las mujeres parece que no nos interesa tanto. La muchacha, primer día de luna de miel, se pone bonita, se viste, porque dice, esta noche me va a llevar a cenar seguro. Y le dice, ¿vamos a cenar? Sí, como no, le dice, vamos, acá a la vuelta hay un supermercado, vamos a comprar algunas cosas y así cenamos. ¿Les gusta? Bonito el caso, ¿no? Tenía suficientes motivos la chica para no tragar, ¿no? Sin embargo, me la perdí esa. ¿Quién se provocó la dificultad para tragar? La chica tenía su dificultad para tragar y todos sus... ¿Qué tal las emociones de esa chica? ¿Qué tal el nivel de estrés y de ansiedad? ¿Sí? El cortisol por allá arriba. Es más, la historia cuenta que durante la luna de miel intentó suicidarse en la pileta del hotel. Porque lo que les estoy contando son solo detalles chiquititos, había otros más, ¿no? El que el esposo venga y le diga,
bueno, le dé un abrazo cuando ella se viste, ¿no? Para salir a cenar. Si el esposo viene, en lugar de haberle dicho, bueno, vamos allá a comprar en el supermercado. Si el esposo hubiera hecho lo contrario, lo que ella esperaba, ¿no? Decirle, bueno, mi amor, sí, vamos, usted la agarra del brazo y la lleva y le da una linda cena. ¿Cómo se va a sentir la chica? ¿Bien o mal? Bien. Perfecto. ¿Qué es lo que la hace sentir bien a la chica, a la esposa? ¿Lo que hace el muchacho o lo que ella piensa? ¿Están seguros? No están seguros algunos por ahí, ¿eh? Que alguien abrace a otro, que un hombre abrace a una mujer, ¿necesariamente tiene que significar amor o puede significar otra cosa? Entonces, ¿qué es lo que le hace sentir bien a la chica? ¿El abrazo del esposo o lo que ella piensa del abrazo? Lo que ella piensa del abrazo, siempre. Yo siempre les digo a las parejas que él te quiera mucho o al contrario, que él no te quiera, le hace bien o mal a él, pero a vos no te hace nada, porque lo único que te sirve a vos es tu propia acción. Porque el diseño del ser humano es que cada uno suple sus propias necesidades. ¿No es fantástico? ¿No merece un aplauso el que diseñó al ser humano? Porque piensen, ¿quién prefieren ustedes que les dé de comer? ¿Que otro les dé de comer o comer ustedes solos? Por lejos, yo jamás quisiera que Facundo me tenga que dar de comer, ¿eh? ¿Sí? Y con el amor que hacemos, estamos constantemente esperando que otro nos dé de comer. Quiero ser amado, quiero recibir amor. Como si fuera posible que el pensamiento de otra persona se meta en mi cabeza, en mi mente, en mi espíritu. Es un imposible, es un absurdo. Pero nos pasamos la vida buscando a ver quién puede hacer esto en nuestra vida. Estamos ya sobre la hora y si bien empezamos un poquito tarde, más de uno tendrá que ir a dormir y mañana a trabajar, así que me siento tentada a cortar acá. Y mañana vamos a continuar. ¿Sí? ¿O quieren algún caso más? Un caso más, ¿eh? Ah, son curiosos. Para que cierre un poco el cuadro. Bueno, quizás deberíamos volver. Decíamos que entonces, cuando la necesidad de amor está correctamente satisfecha, dado que todos los sistemas del organismo son activados por la energía eléctrica del cerebro, cuando esto está bien, todo lo demás va a estar bien, ¿no? Cuando la raíz está bien, todo el árbol va a estar bien. Ops. ¿Ahí se acabó? ¿Ahí se acabó? Sí, bueno. Marta. Oh, no, Marta les dije anoche. ¿Qué nombre le ponemos? María. El problema es que en cada presentación les cambio los nombres y después me confundo. Más de 30 años de casada. Vivía feliz. No fue en este país, así que también no hay problema. Vivía con su esposo. En realidad eran más de 30 años en concubinato, no se habían casado legalmente. Pero vivían felices, no tenían hijos. El esposo tenía un buen pasar económico. Él era comerciante, entonces pasaba todos los fines de semana en la casa con Marta. Los lunes se iba a atender sus negocios en distintos lugares, viajaba, y los viernes volvía otra vez, pasaba el fin de semana con Marta. Se llevaban muy bien, no tenían hijos, y todo anduvo fenómeno por más de 30 años. Hasta que, a ver, ¿qué gemina podríamos usar?
Bueno, vamos a usar esta. Hasta que Marta se entera, descubre. Primero les cuento cómo llegó Marta a la consulta, ¿sí? Llegó con insomnio, con gastritis, problemas digestivos, ya toda la comida le empezaba a caer mal. Y a posteriori, vino ya en ese estadio, pero a posteriori siguió desarrollando varias otras enfermedades. El insomnio viene de la nada. La arquitectura del sueño se puede desestructurar porque sí nomás, ¿no? ¿De dónde tiene que venir aquello que desestructure el funcionamiento normal de la arquitectura del sueño? ¿Del cerebro o de la mente y los pensamientos del espíritu del hombre? De los pensamientos del ser humano. ¿Qué le pasó a Marta que empezó con insomnio y gastritis? Bueno, descubrió que su esposo, descubrió que ella era la segunda mujer del hombre, que él en realidad estaba legalmente casado en otro estado y tenía toda una familia armada, con hijos y nietos, y que ella era la del fin de semana. ¿Les gusta? Para mañana voy a tener que elegir ejemplos contrarios, porque si no los hombres me van a patotear con esa, ¿no? Marta, no le pusimos a Marta, le puse María. María era una mujer cristiana, les cuento. ¿Está el pastor acá presente? ¿No? Si estuviera le preguntaría cuántos de los presentes son cristianos. En el momento que María se entera, recibe esta información por los ojos, por los oídos, por todos lados la recibió, ¿no? En el momento en que ella recibe esta información, su espíritu empieza a procesar esta información. ¿Qué tipo de pensamientos empieza a tener? ¿Pensamientos de amor o pensamientos de revancha, de venganza, de odio, de resentimiento? ¿Sí? ¿Qué son a la corteza cerebral los pensamientos de revancha, de odio, de venganza? ¿Son la comida apropiada o son veneno? Son veneno puro y absoluto. Y nos preocupamos mucho a veces del coronavirus, ¿no? Y nos preocupamos mucho de comer sano, que está fantástico. Pero ¿y el veneno que le metemos a nuestra mente a través de nuestros pensamientos? ¿Qué hacemos más? ¿Comer o pensar? ¿Cuántas horas al día empleamos en comer? 4, a lo sumo. El que se sienta 1 hora al desayuno, 1 hora al almuerzo, 1 hora a la merienda. ¿Cuántas horas al día estamos pensando? ¿Se imaginan estar 24 horas dándole toxinas, dándole pensamientos tóxicos, dándole veneno al cerebro? ¿Cómo no se va a desestructurar la arquitectura del sueño? ¿Cómo no va a tener gastritis? ¿Cómo no va a tener todo lo que siguió desarrollando después? Si la raíz de donde todo surge está deteriorada. Yo soy, supongamos, no era paciente mía, pero supongamos que yo soy la médica. ¿Qué le tengo que decir a María para que se le vaya su gastritis y para que pueda dormir? Sí, que se tome un clonazepam, ¿no? Bueno, pero ¿por cuánto va a poder dormir con el clonazepam? Y toda la vida. Probablemente si le doy un clonazepam ahí lo va a tener que tener por mucho tiempo, ¿no? Toma un omeprazol para que se te pase la gastritis. Sí, es necesario saberlo. ¿Pero resuelvo la causa? Yo le dije a María, tenés que amar a tu esposo. Tenés que tener pensamientos de amor hacia tu esposo. ¿Fácil? ¿Les gustó el remedio? ¿Vendrían a mi consultorio si yo les digo eso? ¿Existe otro remedio?
le dije que esta señora era cristiana, y por más de 30 años. Yo le dije, ¿no se supone que en los 30 años que fuiste a la iglesia, por lo menos en alguno de esos 30 años, habrás leído en tu Biblia donde se dice, ama a los enemigos, bendice a los que te maldicen, sonríe a los que te tratan mal? ¿Qué piensan? ¿María es libre de elegir amar a este hombre o está cautiva de la necesidad de sentir revancha y resentimiento? ¿Puede María levantarse y decir, ok, la doctora me dijo que tengo que amar a mi esposo, así que esta mañana me voy a levantar y lo voy a amar? A mi ex esposo, claro, ¿no? Porque quedó con la otra. ¿Es libre? ¿Los pensamientos de venganza, de resentimiento, de odio, son pensamientos libres o son pensamientos de un esclavo? ¿Tiene alternativa de elegir darle pensamientos de amor a su corteza cerebral, a su espíritu? Quisiera saber si le pasa, a ver si va a decir lo mismo. Pero pensándolo así, o sea, si uno, o sea, es como, o sea, si uno tiene la información esta, que uno no, la mayoría de la gente o la persona no la tiene, pero teniendo esta información uno puede procesar y tratar de revertir esa situación donde los pensamientos son negativos para que sean positivos. Volverse resiliente. Esto que me pasa, ¿qué hago? Me encantó la respuesta. ¿Quiénes estuvieron el primer día? Unos cuantos. ¿Cuáles eran los dos grandes obstáculos para vencer el estrés, la ansiedad y la depresión? El número 1, ¿cuál era? Desconocimiento. ¿Y el número 2? ¿Se acuerdan que yo les decía? Desconocimiento. ¿Tú crees que con que sepas cómo debes hacerlo vas a poder hacerlo? No, tenés que tener voluntad. Porque interviene la capacidad. Y créeme que amar en esas circunstancias, por más voluntad que tengas, es un imposible. Si alguien pasó por la experiencia estará de acuerdo conmigo. Pero yo lo veo en todos los pacientes. Yo sé que muchos están negando con la cabeza. Me dan ganas de dejarlos ir a la casa así, pero no, les voy a decir, les voy a dar la solución. No eres libre de elegir amarlo hasta que no te des cuenta que no sos libre de amarlo. ¿Cómo? No sos libre de elegir amar hasta que no te des cuenta de que no sos... Perdón, a ver. Vas a ser libre de elegir amarlo cuando te des cuenta de que no sos libre de amarlo. ¿Sí? Recién cuando me doy cuenta de que no soy libre, de que soy prisionera de mis propios pensamientos y que no puedo elegir tomar otro camino, recién allí empiezo a sentar las bases para obtener aquella capacidad. Es un proceso. Algunos veo que me dicen que no. Yo entiendo por qué me dicen que no, pero les aseguro que el conocimiento del ser humano, si lo vieran todos los días, les va a llevar a entender esto. Si tú piensas que eres libre de elegir amar al que te hace daño, estás en un serio problema, porque nunca vas a poder hacerlo. Primero tenés que darte cuenta que sos cautivo de tus propios pensamientos y recién allí podés hacer algo para estar libre. ¿Y si nunca lo tuviste de los malos pensamientos? Bueno, estoy hablando de los que lo tuvieron. Qué bueno, enhorabuena. Si nunca los tuvo, fantástico. ¿Sí? Enhorabuena. Bien. ¿Amar al esposo significa salir detrás de él a perseguirlo para querer quedárselo? No, significa darle toda la libertad que necesita para que si él quiere quedar con su mujer legal, que se quede, pero no hace falta tenerlo cerca para amar, ¿verdad? El amor es un pensamiento, no necesito que alguien esté cerca mío para pensar, para tener pensamientos de amor. Si de esta noche podemos llevarnos
este otro recordatorio de que es un error del procesamiento de datos, es un error del pensamiento, es una falla involuntaria en la mente del ser humano, en el espíritu del ser humano, el procurar, el vivir pensando que otro necesita amarme, que tengo que recibir el amor de otro, que necesito ser amado. Si esto lo podemos llevar fijado, y si esta noche se van y le dicen a su papá, a su mamá, a sus hijos, a sus esposos, a sus amigos, ¿sabes qué? No necesito que me ames más. He descubierto que solo necesito amarte yo. Si esto se puede salir de esta noche, yo voy a estar feliz y ustedes 10 veces más felices, porque en realidad, ¿cuándo nos sentimos felices? ¿Cuando tomamos el amor o cuando lo damos? Siempre cuando lo damos. Siempre cuando lo damos. La necesidad queda completamente satisfecha cuando lo damos. Por ley de la naturaleza. Nada se puede quedar conmigo. La energía no se puede quedar. ¿Sí? Tengo que tomar para dar. Ya lo vamos a ir viendo desarrollar más adelante. Que tengan unas muy buenas noches y nos veremos mañana.